100 años de la radio en México. Muradi y Carlos Bermúdez Live te quieren invitar a conocer la historia de la radio en México. 2021 en nuestro centenario al aire en la radio. Acompáñanos los lunes de 6 a 7 de la noche aquí en Radio Vital y en todas nuestras redes sociales. Hola amigos, estamos estrenando canal de YouTube y al llegar a los primeros 1000 suscriptores haremos la rifa de esta hermosa pieza de radio. Es un radio de bulbos original, es un Philips modelo 72445 del año 1955. Está completamente original, tiene AM, FM, onda corta, se le puede conectar tocadiscos, todas sus funciones están al 100% de sus capacidades. Tiene ojo mágico. Para participar, lo único que tienen que hacer es suscribirse a nuestro canal de YouTube, Muradi Museo del Radio. Los invitamos a seguirnos también todos los lunes en nuestro programa de radio Muradi Museo del Radio y Carlos Bermúdez Live a las 6 de la tarde, iniciando el 4 de enero en Radio Vital, 1310 AM. Los esperamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta siguiente hora con Araceli Santana. Bienvenida, Araceli. ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hola, muy contenta, Carlos. Buen lunes. Buen lunes, iniciando primavera, que fue ayer. Y lógicamente estamos festejando los 100 años de la radio por la radio en Radio Vital en el Museo del Radio. Sí. Esa frase ya quedó lógicamente para la eternidad durante todo este año, porque sí, estamos festejando los 100 años de la radio y hemos estado desde el 4 de enero muy contentos porque hemos tocado muchos temas, y uno de los temas de hoy a mí me fascina. Tengo varias cosas preparadas para Araceli. Le voy haciendo como ping pong, un poquito de a poquito para jugar un poquito de lo poquito que conocemos de la historia que yo crecí con ella. Van a ver de qué se trata. Pero tengo que hacer 3 anuncios importantes. El primero no es monólogo, chavos, acuérdense. Tienen que dejar sus comentarios, tienen que participar y se pueden llevar una revista, porque hoy sí vamos a regalar la revista de la UDG, porque no la hemos dado. Tienen que llamar. No, hace 2 programas sí lo rifamos, pero apenas esta semana estuve mandándolos en la noche. Sí. Perdón, se me pasó. Por favor, seguimos refando esa revista. Llamen al 38 80 21 81 y al 38 13 13 55. Estamos regalando esta revista electrónica inédita. Muchas gracias, Araceli, porque no veo los teléfonos. Y acá estás en las redes sociales del programa de Carlos Bermúdez, Carlos con Actitud, Muradi. También búsquenos en Facebook en Muradi y en YouTube en Muradi. Hoy en la noche se repite este programa para que ustedes lo puedan ver. Gracias por habernos escuchado y visto todas las semanas que han pasado, pero hoy es un programa espectacular. Ya quiero que empiece. Bien. Otra vez. El tercer anuncio es que hace unos meses regalamos 3 libros y no los pudimos dar. Si nos puede llamar el señor que se ganó, César Valerio, decir que ahí está César Valerio, se llevó el libro. De cualquier manera yo le voy a llamar hoy en la noche. Así también como el señor Juan Carlos López se llevó un libro. Y por último, el señor, lógicamente, Guillermo Santillán, ya le iba a cambiar el nombre. Guillermo Santillán, si nos están escuchando, ellos son ganadores de estos 3 libros que tengo aquí en vivo y a todo color. Si nos están viendo en las redes sociales, es real. Se llevaron estos libros y los vamos a entregar. Muy bien. ¿De qué se trata el tema de hoy? Pues es muy sencillo. De un señor que se llama Cricri. Más o menos como el papá de Cricri, el que inventó a Cricri. El creador de Cricri. Yo tengo unas historias que leí, que estudié, que me sé de niño y que viví, porque este gran creador de Cricri, como el que creó en una animación y en un cuento a Pinocho, que es Gepetto. ¿Te acuerdas? Sí, el Gepetto de Pinocho el es Gepetto. El Francisco Gabilondo Soler de Cricri. Es correcto. El señor Soler nos va a platicar una historia, mi queridísima Araceli. Tenemos un audio también y vamos a ir, lógicamente, también poniendo... ¿Puedo empezar yo con algo? Empieza. Sí, voy a empezar con algo que me encontré. Mira, quiero decirte que quiero yo empezar con esto porque a mí me llamó muchísimo la atención que yo he viajado por toda la República Mexicana. Y en toda la República Mexicana me he encontrado con monumentos de Cricri.
Tristemente algunos los rompen, algunos se los han robado completitos y se los han llevado a no sé dónde, porque pues, no sabemos quién es el rata, pero sí sabemos que existen monumentos excepcionales y no solamente en México, en varias partes de la República. Están viendo en las redes sociales inclusive la tumba que le pusieron Cricri en vez de poner el nombre de Francisco Gabilondo, así es. Francisco Gabilondo Soler. Sí. Entonces, a mí me impresionó que en mis viajes que hice a nivel nacional, en tiempos de que yo era vendedor ambulante, no es cierto, de todo tipo, y viajaba por toda la República, me encontraba que en cada estado, así como en Guanajuato, así como en la Ciudad de México, en Veracruz, en Orizaba, lógicamente en Orizaba, Sí. pues ¿por qué no iba a haber en Orizaba? Un Cricri con un violín, ¿no? Con una hoja, o el mismo Soler lleno de niños, lógicamente de colores, de piedra, algunos de bronce. No, Araceli, fue algo excepcional que incluso ahorita las redes sociales están viendo toda una serie de monumentos de este gran pequeño personaje que es el Grillito Cantor, bien conocido como el Grillito Cantor. ¿Y quién es ese señor? Pues No. el Grillo Cantor. Nosotros no sabemos cantar, pero sí les vamos a platicar una gran historia toda esta hora. Entonces, el tema de hoy, sí, es el tema de Cricri. Y lógicamente dijimos algo hace tiempo de quién fue la culpable de que Cricri tuviera su programa. Te dejo, son tus micrófonos, Araceli. Sí. Y yo, al momento que me digas, saco el audio. Muy bien. Para decirle a mi queridísimo amigo, y también tengo un acordeón porque hice alguna trampa. Tengo algunas cosas en la memoria, pero otras las tengo que leer, ¿sale? Perfectísimo. Tú me dices. Eso de que te encuentras esculturas de Cricri o de Francisco Gabilondo Soler en varios lugares de la República es porque además él ya cumplió sus primeros 100 años desde su natalicio. Él nació en 1907, entonces en el 2007 hubo inauguración de varios monumentos en diferentes lugares porque realmente todos conocemos a Cricri y todos tenemos una historia bonita con alguna de sus canciones. Entonces, para esa celebración del centenario hubo varias inauguraciones de monumentos en diferentes lugares y pues si ya había muchos, desde el 2007 hubo más. Sí. Sí, este hombre, pues como ya dijimos, veracruzano, es el segundo personaje veracruzano que tocamos. Sí, el primero fue mi queridísimo Agustín Lara en el programa anterior, pero sin embargo también de Orizaba. Este es de Orizaba, Este Veracruz. es de Orizaba, Veracruz, sí. Este chico es hijo de españoles, sus dos papás no son nacionales, pero él sí nació en Orizaba y ahí se pasó toda su infancia. También, igual que Agustín Lara, este chico bueno para el piano, bueno para la música. A este chico le gustaban las matemáticas y tenía otra pasión muy interesante, la astronomía. Le gustaban las estrellas. Y lo chistoso es que todo esto salió porque a él le gustaban los piratas. Y él decía que los buenos piratas tenían que poder saber de geografía, poder leer las estrellas, poder guiarse en los mapas. Entonces, de su amor por los piratas, nació su amor por otras ciencias que lo acompañaron durante toda su vida. Aún después de dejar su programa, ya cuando estaba viejito y se retiró a una casa que hizo igual a su casa de infancia, él siguió con la astronomía. Fue una de sus grandes pasiones hasta el final de su vida. Así es. Músico y astrónomo. Así es. Nosotros lo conocemos más por la faceta de cantante, de músico, de pianista. Compositor. Así. Cantautor. Sí, y es un personajazo porque fue el primero dedicado a niños aquí en México y ha sido increíblemente relevante. De hecho, sí han aparecido otros músicos, otros cantantes, incluso agrupaciones infantiles, pero alguien que le haya llegado al nivel de Cricri, todavía no. De hecho, bueno, pues en este asunto de que fuera por los niños y que tú mencionas que en programas anteriores, ya no sé hace cuánto, hablamos de su esposa, que ella fue la mera de la idea, la impulsora para que el programa de Cricri saliera. Cuando empezó, pues Cricri no existía. Era su esposo que cantaba. Empezó de compositor desde muy joven. De hecho, se casó súper joven. Se casó a los 20 años con esta chica que había conocido en su pueblo natal. Y ella se lo llevó al DF. Ella estaba trabajando en la XEW y él estaba trabajando en otra estación de radio, en la XYZ. Esa sí me la aprendí porque está súper fácil. Y XYZ. Ajá, entonces, está fácil. Así estaba. Entonces, ella fue la que empezó a pensar en que sería bueno que él tuviera un programa infantil. Pensemos que en ese momento no había programas infantiles. Y el programa que consiguió fue de 15 minutos. Entonces, fue un gran logro, es histórico. Wow. Y nadie sospechó que iba a durar 27 años, pero así fue.
El asunto por el que a ella se le ocurrió es que para este entonces ya tenían hijos, tenían 2 hijitos y él les cantaba canciones. Entonces, de ver este asunto de cómo respondían los niños, cuánto les gustaba, cómo eran felices escuchando las ocurrencias de su papá en sus canciones, fue que surgió la idea de hacerlo más grande, compartirlo con más niños en el programa de radio. Entonces su esposa se lo comenta a Otón Vélez. Sí. Él dice, bueno, lo hacemos, le da 15 minutos, justamente se los da antes del programa de Agustín Lara. En ese entonces estaba La Hora Azul de Agustín Lara y Pedro Vargas, le dan sus 15 minutos a Cricri y en ese entonces pues no se llamaba Cricri, era Francisco Gabilondo Soler con su piano. Así es. Empezó a cantar canciones que en ese momento nadie conocía, con una propuesta totalmente nueva, música para niños, entretenimiento pensado exclusivamente para niños. Fue, pues, novedoso totalmente. Yo me imagino a partir de ese momento todos los niños esperando la hora de Cricri para llegar y escuchar su programa, como después fue la televisión y otras cosas para niños. Padrísimo. Bueno, el asunto es que ese primer programa, las canciones que cantó fue El Chorrito, Batallón de Plomo, Bombón 1 y El Ropero. Se me hacen muchos para 15 minutos, pero sí alcanzó. No, porque cada canción era cortita. Hay canciones de 3, de 2, de 1 minuto. Entonces, sí. Las de Cricri son muy cortitas y qué padre. A ver, repítanos cuáles fueron. La primera que se escuchó, o sea, las primeras que se escucharon en el primer programa fueron El Chorrito, Ajá. Batallón de Plomo, Bombón 1 y El Ropero. Fíjense, no, yo no sé cantar, pero El Ropero es una de las canciones más bellas compuestas por Préstame el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas. Y ¡wow! ¿No? Sí. Entonces, eso fue una de las primeras. Luego, las otras te digo, no, yo no me las sé muy bien las letras y no las voy a buscar, pero ese inicio de imaginarse a la niña o al niño, a la abuela abriendo el ropero con esa espada del coronel, te llevaba a una historia y un cuento muy bonito en la radio, porque yo crecí escuchando la radio y luego me regalaban los LPs de regalo de las canciones de Cricri para escucharlas, porque lógicamente yo tengo un dato aquí que lo voy a dar con Araceli, que es muy bonito, que él empezó en 1934 su primer programa y hasta 1961, ¿qué les puedo decir? La música de Cricri alguna vez lo quisieron sacar, inclusive de la escuela de primaria en México, por tonterías acá en la cabeza que tiene la gente, y no se han dado cuenta que son canciones que motivan a la imaginación del niño. Sí, de hecho, todas sus canciones tienen soniditos de acompañamiento. Hablando de esto del rollo de los radioteatros, radiocuentos, su música es la melodía, es la letra y hay ruiditos de acompañamiento que acompañan y te crean el ambiente auditivo. Es súper lindo, es como una historia cortita con música. Sí, qué bonito. Sí, eso que comentas que empezó en el 34 y terminó en el 61 fueron 27 enormes años. Sí. Y la cosa más chistosa es que, Cricri empezó su programa. Pero cuando empezó no se llamaba Cricri. Ya fue como en el transcurso del programa, a las 2 semanas, que surgió el nombre. También por sugerencia de este amigo Vélez. Sí. Y la imagen que conocemos de Cricri salió hasta después de que se terminó el programa. El programa se terminó en el 61 y la imagen de Cricri apareció hasta el 63, 2 años después de que Cricri ya no tenía programa. O sea, duró un montón, 27 años y nunca se les ocurrió poner la imagen. Qué bonito, qué genial. O sea, que todo ese tiempo que estuvo en el radio, los niños se imaginaron al grillito como quisieron. Sí. Ya después, ya que no lo escuchaban en el radio, ya hubo una convocatoria por la editorial Rider Digest para ilustrar un libro con los cuentos de las canciones de Cricri. Entonces convocaron, ya cada quien mandó su propuesta del grillito. Hubo una en particular que les gustó, que tiene el violincito de la hojita de fresno y su frac muy elegante. Y ese, desde entonces hasta ahorita, ha sido el Cricri que conocemos. Claro. Pero ya no fue en la época de Cricri cuando lo escuchaban todos los niños en el radio, ya fue después. Me acabas de dar una noticia muy triste. ¿Por qué? Porque fíjate que yo nací en el 62. Ajá. Entonces, cuando yo apenas estoy naciendo, en el 63 ya estaba la imagen de Cricri. Sí.
Entonces yo crecí con una imagen que tengo hasta la fecha del grillito cantor, ¿no? Sí. Que después vinieron varias copias. Les voy a decir, me voy a adelantar una copia. A ver. Pepe Grillo es una copia que al principio Disney o Walt Disney no pudo quitarle los derechos o quería comprarle los derechos a nuestro queridísimo creador del Cricri, y él no se dejó porque dijo, esto es para los mexicanos. Después hicieron un acuerdo y bueno, pero para que hubiera algo que personalizara un poquito a un grillito, nace Pepe Grillo, Pepito Grillo, que es algo de Walt Disney. Sí. Ese personaje viene atado a la creencia y a la bondad de Cricri. Cricri. Eso sí no lo sabía. Sí, es fíjate otro qué de los padre. datos que tengo. Y ahí tengo otros más escondidos aquí en la muy conversación. bien, velo sacando. Pero a mí me llama mucho la atención lo que acabas de decir. Yo al abrir mis ojos y al entender que mis papás me estaban poniendo canciones y me estaban poniendo imágenes ya enfrente de mí como niño, ya existía entonces la imagen que yo tengo guardada. Sí. No, mis papás no. Mis papás en su, vamos a decir, adolescencia y relativamente infancia, porque estás diciendo del 34, ¿estás de acuerdo? Sí, el 34. Mi papá nació en el 35, entonces no hace mucho, sí. ¿no? Mi mamá nació en el 39, entonces ellos sabían quién era Cricri sin saber quién era Cricri. Sin haberlo visto, Sí, más bien. sí, ellos sabían quién era Cricri, pero no tenían en su imaginación lo que yo reforcé al abrir mis ojos y ver ya al grillito cantor. Sí. Esa generación, la de tus papás, fue la generación que les tocó realmente disfrutar el radio por sí mismo, por el puro sonido, sin imagen. Ellos realmente estructurar las imágenes, las formas, todo lo que escuchaban. Después de ellos, incluso en ellos ya fue el choque. Yo no sé si lo hicieron consciente, pero todas las radionovelas, Cricri, todos los personajes, ellos ya los tenían en su cabeza y cuando se los presentaron tuvo que haber sido diferente. Sí. Habría sido muy genial tener como el registro de, no, pues yo me lo imaginaba de tal forma y apareció así, porque a todo mundo le tuvo que haber pasado. No creo que nadie se haya imaginado a Cricri como al final resultó ser. Todos tenían una idea diferente de Cricri. Es normal, claro. Sí, hubiera claro. sido muy genial saber cómo se lo imaginaba todo el mundo. Todos Hubiera los sido personajes. bueno. Sí, nos perdimos esa parte, ya no Oye, hay ¿por qué a no quién hacemos una preguntarle. encuesta? Voy a hacer una encuesta, voy a empezar al ratito que salga de aquí con mi suegra. Ella nació también en el 39. Me imagino que le tocó, ella habiendo nacido en el 39, y mi suegro habiendo nacido en el 30, si no me equivoco. Ellos nos pueden dar una pequeña ilustración de cómo se imaginaban a Cricri, a ver si se acuerdan. No estoy negando la memoria, pero mi encuesta es que si ustedes nos están escuchando y nos pueden llamar al 3880-2181 y al 3813-1355, díganos si son de esa edad, que es arriba de los 80 años, que por favor nos digan cómo se imaginaban ustedes al grillito cantor. O si en este momento dicen, ay, Cricri ni me importa, a mí me gustaba Calimán. ¿Cómo se imaginaban a Calimán? ¿Cómo se imaginaban? Cualquiera de esos personajes antes de que tuvieran la forma estándar que ya todos conocemos. Fantomas, Calimán, Tres Patines, que todavía no existía. ¿Cómo se los imaginaban? ¿No? Sí, ¿cómo era? Sí, de escuchar, ¿cuál era la sensación de escuchar algo que nunca habías visto? Porque ya todos nosotros cuando nos ponen a Cricri y lo escuchamos, tenemos esa imagen que nos pusieron. Desde chiquitita ya es Cricri. Ah, sí, piensas en el monito, en el grillito, en la portada del disquito que te ponían. Pero Ay, sí. antes no pasaba eso. ¿Vamos a una pausa? Sí. Sí, vamos a una pequeña pausa y regresamos. No se vayan, que estamos bien emocionados hablando de la historia de mi queridísimo amigo, como bien dice Araceli Cricri, el buen conocido como Grillito Francisco Cantor. Gabilondo Soler. Soler, perdón. Sí, el grillito cantor. Regresamos, estamos en vivo, no se vayan. Ya regresamos al aire, aquí estamos en el 1310 AM, no hemos regresado en Radio Vital, pero sí en las redes sociales y nos están viendo. Hombres para Todo Mantenimiento Express, llamen al 33 14 13 43 03, porque ellos son los patrocinadores de este programa. Y ahorita lo vuelvo a decir ya que entremos al aire, porque yo siempre sorprendo a Araceli Santana. Sí, tiene todo listo. qué Todo bárbaro. listo aquí para que vea que somos cibernautas, editores, y nos están viendo en las redes sociales. Yo le decía a Araceli que no es monólogo. Por favor, escriban, déjanos sus mensajes. Déjame ver si estoy transmitiendo en vivo porque no he checado. Sí, estoy transmitiendo en vivo. Está bien, tenemos 24 personas allá atrás. Estamos acá en YouTube y ahí estamos. Estamos totalmente en vivo. Son las 6:24 de la tarde, casi la media, y nos fuimos a un pequeño corte comercial y ya vamos a regresar. Entonces,
Araceli, ¿algún saludo que quieras tú aquí? Sales muy chaparrita. De veras. Vente para arriba. A ver. Me bajé más. Sí, súbete. Si te quieres parar, ándele. Usted es muy alta. Sí, estoy Usted debe alta. ser más alta que yo. Déjame ver cómo sale de este lado. Ahí, ándale. Ahí estamos de la altura. Sí, si te quieres mover para acá tantito. Es que siento que hablo muy bajito y si me levanto mucho no quedo cerca de los micrófonos. Tienes que quedar cerca de los micrófonos. Por eso sí. no me levanté. Sí, ahí está. Un día te voy a poner el pedestal acá arriba del micrófono. Sale, vale. ¿Sale? Estamos en vivo, estamos transmitiendo totalmente en vivo y en un ratito más vamos a salir al aire. También a aquel lado. Y ya estamos de regreso. Le decía yo a Araceli que este programa es patrocinado por Hombres para Todo, Mantenimiento Express. Llamen al 33 14 13 43 03 y solo por WhatsApp si necesitan reparar su casa, un jacuzzi, una pared nueva, un jardín, no sé lo que Impermeabilizar ya va a llover próximamente. Sí, vienen las lluvias y quieren impermeabilizar y muchas cosas más. Los Hombres para Todo lo que van a hacer es darles un mantenimiento express con cubrebocas bien especializados porque a eso se dedican. Este programa es patrocinado por Hombres para Todo, Mantenimiento Express. Wow, qué bonito soy en una voz femenina. Ahora sí, continuamos. Yo te tengo varios chismes, pero tú síguele. Aquí de mi queridísimo, ay, a mí se me olvida, Francisco Gabilondo Soler. Ahorita que mencionabas que lo andaban queriendo sacar a los 6 años, según mis datos, sí dejó de estudiar a los 6 años después de sexto de primaria. A los 6 años de educación básico. En sexto de primaria, él dejó la escuela y ya no regresó. Estudió como cursos, él siguió muy enfocado en la astronomía, siguió estudiando astronomía, siguió con matemáticas, pero todo era por fuera, ya no se escolarizó aquí en México. Así es. A partir de entonces todo fue, estudié astronomía, sé que tomó algunos cursos, talleres o no sé cómo, en Estados Unidos, tomó en diferentes lugares fuera de México y lo demás fue por cuenta propia, pero sí dejó de estudiar en sexto de primaria, él ya no continuó. Es verdad. Así es. Es verdad, mi queridísimo. Él, bien llamado, ¿verdad? Porque Francisco Gabilondo Soler. Ese es de los nombres que no se me olvidan, no sé por qué desde chiquita sí. lo tengo bien grabado. Es que yo le digo Cricri, por eso. Sí. Fue socio fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Es un dato muy importante que el 6 de octubre de 1907, mi abuela nació en 1908, por un cierto. año después, más chiquita. Sí, en Orizaba, Veracruz, de Ignacio de la Llave, aquí en México, y murió tristemente el 14 de diciembre. Yo nací el 17 de diciembre, pero él murió en el 90 a los 83 años. Fíjense, en el 90 murió en Texcoco, Estado de México. 30 años. Hace poquito. Yo no recuerdo la noticia de que se había muerto. Yo no me enteré y yo ya estaba de 5 años y no me di cuenta. Y sí me gustaba muchísimo Cricri, pero no me di cuenta en su momento. Fíjate que yo me enteré porque en esa época uno de los únicos programas que existía era Siempre en Domingo. Sí. Otro de los únicos programas de televisión que existían era Jacobo Zabludowski. Y fíjate que a mí me tocó vivir, cuando yo tuve la oportunidad de ir a esos estudios en Televisa, de ver a Emanuel haciendo, hicieron una película, hicieron un programa infantil de festejando y celebrando y haciendo todo para Cricri. Hicieron cosas maravillosas con esa música que él compuso. Entonces hay mucha historia, búsquenlo en YouTube, búsquenlo lógicamente en todos lados porque lo van a encontrar. Cricri en su época fue un genio, compositor mexicano de género infantil, ya lo dijo nuestra queridísima Araceli Santana. Sí, y fue influyente no nada más en el aspecto de música infantil y de composición mexicana. Me encontré un dato que se me hizo muy genial, muy divertido y se los quiero compartir. Por favor. De 1968, todos sabemos que ese año fue trágico para México con los estudiantes, pero entre las consignas que gritaban los estudiantes había una frase de una canción de Cricri que le cambiaron la letra, se las voy a decir, van a identificar de cuál. Es, di por qué... Dime, Gustavo, di por qué eres cobarde, di por qué no tienes más. ¿Sí se puede decir completo? Sí. Bueno, madre, dime, Gustavo, ¿por qué? Está hablando de Gustavo Díaz Ordaz, que en ese momento estaba fuera del país
y lógicamente ya después le echaron la culpa a Luis Echeverría Álvarez porque había ocasionado el 68. Entonces el di por qué, Gustavo, era esa canción directamente, a mí me tocó, no estaba tan grande, pero no estaba tan chiquito, y sí era un ataque directamente porque el presidente se echó la culpa en ese momento que él había dado la orden, y fue una vil mentira porque él estaba fuera del país, y el secretario de Gobernación, no siendo un programa político esto, histórico, estamos hablando de historia, el que era secretario de Gobernación dio la orden del 68 y del 70. Sí. Pero, tristemente, ¿no? Sí, ese año fue horrible, pero este dato me gustó. Me gustó que hicieran su versión política de una canción de Cricri. De Cricri. Me gustó mucho. ¿Puedo darte datos de fechas? Claro. La primera canción, como dijo mi queridísima amiga Araceli, fue Abuelita. La abuelita de Uy, una canción del ropero, es preciosa, en el 36. Acuarela en el 42. Luego El agua de todos en el 35. Barquito de nuez en el 36, Batallón de plomo en el 34, Baile de los muñecos, Bombón 1 en el 34, Caminito de la escuela en el 34, y ahí me detengo para después seguir con las demás. Pero, por ejemplo, Caminito de la escuela, no puedo cantar la canción porque me cortan el programa. Sí, al menos en YouTube sí. ¿Verdad? Sí, nos cortan. Pero fíjate, yo quisiera saber si alguien que nos está escuchando nos pueda poner alguna de estas canciones, la letra. Yo sé que aquí está Miguel y puede escuchar y poner la letra de Acuarela, que no la conozco. Sí conozco. El Barquito de nuez no lo conozco. Al agua todos tampoco lo voy a escuchar. El Acuarela, yo conozco todas las demás. El Acuarela no la conozco. El Carrusel sí la conozco y todas las demás las conozco porque crecí con ellas. El Che Araña la conozco de memoria y otras más. Por favor, ¿qué sigue? Yo tengo muchísimas canciones. Mira, él escribió... hizo 266 canciones en su vida. Son un montón de canciones. Poner letras y súper delicadas y estudiadas. Hablando de este rollo de como los homenajes a Cricri, en este 2007, que fue su aniversario de 100 años de muerte, hubo estampitas de Cricri. Pues el Servicio Postal Mexicano hizo estampillas. Sí. Se me hicieron muy preciosas. No tengo ninguna, no colecciono estampitas. Yo tengo una por ahí guardada. Te voy a dar el dato oficial. Compuso 263 piezas, aunque la SACME tiene registrada 228. La fundación de Francisco Soler, fíjese bien, Cricri, él tiene una fundación, conserva 33 piezas compuestas entre 1926 y el 30 y dos más en la década de los 60. Sí. Andrea Gabilondo, Francisco Gabilondo, Tiburcio Gabilondo y Flor Gabilondo, a través de la empresa Gapsol S.A.D.C.B., administran los derechos de autor de la obra del catálogo de los personajes que ya ustedes conocen, que es Cricri. Sí, eso estuvo interesante. Las 33 canciones que mencionan antes del programa del radio estaban perdidas. Fue un rescate. Es lo que les platico. Todo antes de la XW estaba perdido. Es como buscar, esculcar y rescatar. Y ellos lograron rescatar las canciones de Francisco Gabilondo Soler. No sé si eran canciones infantiles, porque pues él era compositor antes de ser compositor para niños. Entonces... no las he escuchado. Esas las tienen ellos, pero no son como de circulación general. No todo el mundo las hemos oído. Hay muchas que yo no he escuchado jamás en mi vida. Sí, muchas están ahí. Por ejemplo, tipos de Friolentos, Tarde de lluvia, Tango medroso, Solfeo de los patos, Rusiana, Ratoncitos paseadores, Pollitos jardineros, Pobre cucú, Pimpón es un muñeco, esa sí me la sé, y otras más. Miren, yo no voy a decir las 200 y tantas, pero hay una que a mí me encantaba, lo voy a decir, mi queridísima Araceli. A ver. Abre la caja, es un muñeco para ti. Y sin embargo, es una de las canciones más bonitas, porque esa caja al abrirla yo me imaginaba un bailarín que bailaba tap y sacaba el bombín y sacaba su bombín y su bastón y no saben, yo me puedo pasar horas. Yo creo que podemos dedicar 5 programas a este señor de cada una de estas canciones que a los niños los hizo llevar a una imaginación más allá, ¿no? Sigue haciéndolo. Sí. Mis hijas son fans de La Torre Negra y te la actúan como de mucho terror.
Y cada que no quieren hacer la tarea o no quieren estudiar, cantan esa canción. Dicen, no le hace que me asusten las brujas. Y lo traen muy presente en su día a día, pues. Sí, entonces todavía influyen las nuevas generaciones. Estaba yo cantando la del negrito bailarín, pero también hay otra que me acuerdo mucho de niño, que era el que decía, no digas groserías. Ay, no me acuerdo. Mimín Pingüín, no me acuerdo, hay tantas, la merienda, la marcha de los grillos. No, yo les puedo pasar horas diciendo el famoso ropero, el sillón, el ratón vaquero, sí. Sacó sus pistolas y va. No, te digo, no somos cantantes. Ahorita ya en YouTube hay muchas versiones de todas estas canciones que cualquier persona quiere, hace su versión en animación y la sube. Sí. Ya no se presenta el grillito. Mis hijas son fans de muchos canales infantiles que cantan estas canciones, pero no les ceden como ningún crédito a Cricri. Entonces, muchos de estos niños escuchan las canciones, pero no saben que viene de con Cricri, porque tienen el logo del canal, con otros personajes que ellos inventan para ilustrar, con cada quien su tipo de ilustración, pero no hacen referencia a esta raíz de Gabilondo Soler o de Cricri. Porque tienen derechos. Pero aún así se escuchan, no mencionan a Cricri y pues están circulando libremente. Claro. Entonces sí creo que vamos a seguir teniendo muchas generaciones que los sigan escuchando las canciones, pero no van a saber de dónde viene. Porque ahorita los chiquitos más pequeñitos las escuchan, pero no relacionándolas con Cricri, sino con otros personajes u otros canales que suben los videos a YouTube. Nosotros vamos a respetar a Francisco porque se merece que no le cambiemos las letras, se merece que le hagamos un homenaje. Estamos ahorita celebrando los 100 años de la radio en México y uno de los iniciadores, aparte que fue Agustín Lara, también fue nuestro gran personaje Cricri. Entonces, él de la radio infantil, de canciones para niños, como compositor o como programa de radio infantil, él fue pionero en la historia en México. Así es. ¿Qué más tenemos, Araceli? Iba a mencionar que él también tenía un apodo. Antes de ser Cricri, era el Guasón del Teclado. ¡Wow! Ajá, suena como muy rudo para lo que después fue. Pero porque era delgado, era alto, era sonriente. Sí. El Guasón del Teclado, el buen... Francisco Gabilondo Soler. Así es. Fíjense, en el programa hace 2, 3, 4, no me acuerdo cuántos, hablamos de Rosario Patiño Domínguez y quiero volver a mencionar su nombre. Rosario Patiño Domínguez fue la primera esposa de Francisco Gabilondo Soler y esta fue la chica a la que se le ocurrió la idea de hacer el programa infantil. Fue quien lo gestionó, fue quien consiguió el programa y fue quien lo estuvo apoyando, yo no sé cuántos años, pero... Muchos. Esta chica fue la de la idea original para que esto pudiera ser, y quería volver a mencionar su nombre porque realmente todos escuchamos a Cricri, pero yo no sé qué hubiera sido de Cricri si no hubiera sido ella, porque a lo mejor él habría seguido en otro rollo de música. Claro. Otro rollísimo, ¿no? Sí, o sea, no sé qué cantaba antes de cantar para niños, pero ella le dio los niños que le inspiraron a cantar canciones para niños y aparte le dio el programa para que cantara canciones para niños. Qué lindo. Vamos a una pequeña pausa comercial, a un cortecito pequeño, y yo le tengo aquí una sorpresa grandísima a mi querísima Araceli de Cricri para que quede este programa a la eternidad y grabado con los 100 años de la radio en México. Acuérdense que estamos totalmente en vivo, son las 6:37 y regresamos. Soy Carlos Bermúdez y Araceli Santana. Sí. No voy a mandar a comerciales porque quiero leerte esto, que está impresionante. No sé si los de la radio después se enteren, pero fíjense, según el hijo de su creador, el nombre de Cricri provenía de cómo los niños franceses llamaban a los grillos. La razón de ser un grillo fue que, según su creador, en los cuentos clásicos europeos hay grillos como violinistas. El estreno del personaje fue el 15 de octubre del 34 en el primer programa radiofónico de Soler, en el que está interpretando en el piano, acompañado del violín de Alfredo Núñez de Borbón. Sí, de hecho, su hijo también menciona que él cree que su papá se basó en las fábulas de Esopo para crear el personaje de Cricri. Sí. Entonces, Cricri es, así le decían los niños franceses a los grillos. A los grillitos. Sí, fíjate que mezcla como de culturas y de rollos. Él es español, compuso en México para niños mexicanos, metió las fábulas de Esopo, el nombre francés, no se hizo un revolvedero de letras para niños pensado desde un punto de vista muy adulto porque les están acercando muchos recursos. Ahora es como muy sencillo lo que es para niños, como muy básico, pero él hablaba como de temas muy generales, muy grandes, muy amplios, solamente que eran para niños.
Claro. Fue una mezcla muy genial esta que hizo Francisco Gabilondo Soler pensando en los niños. En los niños. Fíjate que debido a la fama que el personaje tuvo con Soler, tenía en México y en Latinoamérica, pues todo un país y el mundo latinoamericano lleno de grandes seguidores. Con mayor énfasis en la década de los 40, la Oficina Coordinadora de Asuntos Interamericanos del Gobierno de los Estados Unidos, a través de la empresa de Walt Disney, intentó comprar los derechos de Cricri para hacer un largometraje que pudiera influir como propaganda anticomunista en los niños latinoamericanos y semejanza a algunos programas como Saludo de Amigos y Entre Caballeros. Soler declinó la oferta diciéndole a Disney que Cricri era un legado a los niños mexicanos que había que apreciar. Por lo tanto, la colaboración entre Cricri y Disney se materializó en 1963, cuando la empresa norteamericana y el empresario mexicano Carlos Amador animaron la canción Cochinitos Dormilones, y que dicho cortometraje apareció en la película Cricri, el gallito cantor, pero en una versión popular en México creada por Walt Disney fue Pepe Grillo. Sí, Y ahí es donde... está. Y ese dato no lo sabía, se me hizo muy genial que nos lo compartieras. Sí. Pepe Grillo es otro personaje, es una historia que lógicamente haciendo alusión a Cricri. El bastón en lugar del violín, pero igual. Pero era Pepe Grillo en el tráiler de Pinocho. Sí, pues en la película completa. Qué bonito. Yo tenía la idea de que la relación de Francisco Gabilondo Soler con Disney sí era esa de los tres cochinitos, su canción, que tampoco lo mencionan. Escuchas ves la serie, sí, pero no ves a Grito Cantor en ningún lado, no ves a Gabilondo Soler, no nada. No me he fijado nunca en los créditos. Nada más los cochinitos. Sí, en la música dice el nombre, pero nada más en los cochinitos. Sí, pues así está pasando ahorita otra vez, que no están mencionando de dónde surge. Y yo no hubiera escogido a los cochinitos, hay canciones. Bueno, lo escogieron por el lobo, porque soplaba y 3 veces soplaba y lógicamente ese soñaba en trabajar. Pues eso lo sueñan los gringos, ¿no? El más pequeño de los 3, ¿no? 3, 2, 1. Regresamos, estamos platicando en Radio Pasillo, por la radio, en el Museo del Radio, en Radio Vital, en los 100 años de la radio. Araceli y yo de algunas anécdotas verídicas e históricas de Francisco Gabilondo Soler, mi queridísimo Cricri. Y bueno, yo mencionaba que era muy importante que había una relación de Walt Disney, de Disney, con un grillito que después nació en el 63 con Pepe Grillo. Por eso Pepe Grillo tiene un personajito así muy parecido a lo que es ahora el famoso Cricri. ¿Qué sigue, Araceli? Así es. Regresando a este rollo de infancia donde él amaba a los piratas y quería estudiar las estrellas, ahora hemos mencionado que nunca dejó esta pasión por la astronomía. En algún punto, cuando empezó en este rollo de la radio, hizo una donación de un telescopio a el Observatorio Nacional, pero después construye él un observatorio en Tultepec para todos los aficionados de la astronomía y se los deja, ahorita no sé si lo sigan teniendo o lo estén manejando, pero fueron como sus 2 aportaciones a la astronomía. Y ya como pasatiempo dijimos que eso siguió hasta los últimos días de su vida. En los últimos días de su vida ya no podía ver bien. Entonces ya los últimos sí no, pero tantito antes de los últimos sí veía las estrellas. Leer las estrellas, sí. Le encantaban las matemáticas también. Pero bueno, está muy relacionado con las estrellas y con la música. Eso de las matemáticas sí tenía que venir. Es que la música es matemáticas, ¿no? Sí. Matemática pura. Sí. Sí, pues sí. Claro. De hecho, es muy bonito pensar en toda esta historia. Si lo piensan de principio a final, a mí se me hubiera hecho imposible pensar en que él lo relacionaba con piratas. Y él hablaba de... Yo pienso en piratas y pienso en unos chicos rudos, agresivos, con espadas que roban tesoros y los entierran. Y él hablaba de los piratas como seres bondadosos. Pero él que leía muchísimo a Julio Verne y leía muchas historias muy lindas. Él tenía una historia muy romántica sobre los piratas. Incluso él decía que él quería ser un pirata, que él se veía a sí mismo a futuro como alguien bondadoso y benefactor, bonachón, que ayudaba. Claro. Entonces, yo lo pienso y a mí no se me figura que los piratas sean algo así, pero esa es la idea que él tenía de los piratas. Sí, qué bonito. Se me hizo muy dulce. Porque yo creo que en su historia, en el año en que él nació a la fecha, lógicamente nosotros nos han inculcado los piratas
porque nos han tenido que lavar el cerebro para saber qué eran los piratas. Pero los primeros conquistadores del mundo, eran piratas, eran vikingos, eran aquellos que dominaban el mar. Y no creo que todos eran malos, ¿no? No, ni todos eran hombres. Últimamente me he dado cuenta que hubo muchas piratas mujeres muy geniales. Sí, es verdad. Y no las conocemos de nombre, pero No, sí. Porque se hicieron famosos más los hombres. Sí, porque quién sabe, porque tiene historias muy geniales en estos libros nuevos que hay de mujeres que hacen cosas geniales desde el principio de la historia hasta ahorita. Hay muchas piratas y me encantó descubrirlo. Entonces, pienso que a lo mejor si de niña nos hubieran hablado de piratas, a las niñas nos hubieran gustado muchísimo más. Piratas lo conocí después y no se me hacía tan genial. Ahorita ya me está empezando a gustar. Ah, ya te gusta más, claro que sí. Hay que poner el audio para que escuchen. Vamos a poner un audio, mi queridísimo Miguel, para que estemos atentos. Este audio va a ser... Platícanos un poquito mientras que lo preparo. Les habíamos platicado que su esposa consiguió el programa de radio 15 minutos antes de Agustín Lara. Iba a dedicarse a Cricri y pues así empezó. Pero en ese entonces Cricri no se llamaba Cricri. El asunto con este audio es que vamos a escuchar en voz de Francisco Gabilondo Soler cómo es que fue este primer programa para él. Cuándo apareció Cricri como nombre, pues lo vamos a escuchar a él, qué pensaba, qué sentía y cómo describió este primer programa al aire. A ver si se escucha bien. Era lunes, 1:15 del 15 de octubre de 1934. Y ahí me tienen solito frente a aquel enorme piano que me parecía que era de 50 metros. Y al micrófono que me parecía del alto de la torre de la catedral. Y pues debo advertirles a ustedes que entonces no existía la rúbrica de Cricri, ni existía la palabra Cricri. Esa palabra vino a usarse 2 semanas después, y también la rúbrica. ¡Wow! ¡Qué bonito! Esa es la voz original de Francisco Gabilondo Soler, porque explicándonos. Lo hemos escuchado cantando, pero hablando así, contándonos algo, yo no lo había escuchado. Qué bonito, ¿no? Pues que no me tocó escuchar el programa ni nada. Bueno, a mí sí me tocó. Yo te puedo decir que lo vi muchas veces hablando, muchas veces en la televisión, muchas veces presentando en el piano cuál iba a ser su canción, y nos platicaba historias en la televisión, me acuerdo, en el Canal 2 o en el Canal 4, dependiendo de donde estuvieras tú ubicado, cómo iba a empezar a tocar una canción y decía, bueno, esta es una canción que va dedicada, por darte un ejemplo, para que los niños aprendan las vocales. Y las vocales son letras muy sencillas y primero verán que viene la A, con sus 2 patitas muy abiertas al marchar, y luego le sigo si me la cortan, pero así empezamos nosotros a aprender las vocales. Hay una canción que tú dices que tus hijas la cantan. Sí. Bueno, mi mamá nos tocaba una canción y nos ponía una canción para asustarnos. ¿De Cricri? De Cricri. ¿Cuál? Si yo me portaba mal, iba a venir alguien a robarme y se iba a llevar. El señor Tlacuache con su costal. Sí, el señor Tlacuache. Carga su tambache. Sí, también le tienen miedo mis hijas. Sí. ¿Por qué? Porque es como el coco. Que venía el coco y te va a robar. A mí, mi mamá nos decía, va a venir Tlacuache y te va a llevar. Y le ponía la canción. Y yo lloraba, decía, mamá, no me va a llevar. No, si te portas bien, no te va a llevar. Chantaje. Sí, y luego para alegrarnos del día y ponernos canciones bonitas, ponía, por ejemplo, era un rey de chocolate con nariz de cacahuate. Es que eso qué asco, mamá. La princesa Caramelo no quería vivir con él. Entonces, todas esas canciones que te empezaran a llenar de imaginación a los niños, ¿qué tendría yo si nací en el 62? ¿Te imaginas? ¿No? Sí. Y él empezó en el 63 con el personaje. Pues yo crecí. Yo crecí con eso. Mi mamá, yo creo que en vez de ponernos telenovelas, nos ponía Cricri. Pues qué padre. Qué padre. Porque ahora sí les ponen telenovelas a las niñas. Sí. Pero tus hijas, por ejemplo, conocen muy bien todas estas canciones porque tú se las has inculcado. Mis hijas viven en un mundo muy viejito, lleno de cucús y radios de bulbos y canciones en disco y música. De hecho, a una de mis hijas le preguntas, ¿cuál es tu canción favorita? Tiene 7 años y dice, Los Caminos de la Vida. Y yo, ¡ay, hija, ¿de dónde sacaste eso? Y la de 5 años dice,
Jinetes en el Cielo. Y tiene un canal en YouTube y canta esa canción. La canto mal porque tengo 5 años, soy una niña, dice. Pero esa es su canción favorita. Mis hijas no son como muy de la época, algo les falla a mis No, qué bueno, preciosas. porque crecieron en 11,000 radios antiguos. Sí, estas chicas no sé, son como de otro rollo, no Qué las padre. identifico bien. Sí, funcionan bien extraños, tienen gustos muy raros Muy mis hijas. raros, muy Sí. raros. Qué bonita historia. Fíjense que estamos platicando en vivo hoy, que es 22 de marzo del 2021. Estamos celebrando los 100 años de la radio. No crean que estamos nada más hablando de Cricri. Los 100 años de la radio implica hablar de un gran personaje que es Francisco Gabilondo Soler. Exactamente, bien conocido como Cricri. Sí. Y lógicamente su esposa le ayudó para ese primer programa y compuso 200 y tantas canciones, 266 canciones, donde muchas de esas canciones ustedes las deben reconocer, ustedes las conocen, sean jóvenes, sean adultos, en su vida han tenido la fortuna de escuchar canciones que son educativas, que son algo que a mí me impresiona musicalmente, es que en todas las canciones siempre hay un ritmo diferente, desde un tango, desde un bolero, desde un charleston, desde todos los ritmos se los avienta Cricri, sin saber yo si primero la letra, luego la música, pero él, y le ponía sonidos, cada uno de esos tiene sonidos increíbles. ¿Sabes cuál me daba miedo también? ¿Cuál? Donde salió un muñeco y espantaba a todos los juguetes. Los muñecos en la noche que salen y se mueven, eso a mí también me da miedo. Sí, a mí de niño me daba Sí. miedo. Y yo creo que Toy Story salió de ahí. Yo creo que Toy Muy Story posiblemente. tomó la historia de que todos los muñecos en la noche tienen vida, ¿no? Y tiene una fiesta. Y tienen una fiesta. y después los asustaba la caja que se veía del payaso, Sí. ¿no? Caraceli, vamos a un pequeño corte y Vamos, regresamos. sí. Sí, nos encantan los cortes. Ok, vamos a un pequeño corte y regresamos. No se vayan, estamos en el 38 13 13 55 y también estamos en el 38 80 21 81 y este programa está patrocinado por Hombres para Todo, Mantenimiento Express. Llamen al 33 14 13 43 03. Estoy en vivo, regresamos. Regresamos, les voy a decir por qué. Porque estoy estrenando la 5ª temporada de Carlos Bermúdez en las redes sociales sin Radio Vital. La 5ª temporada implica invitar a grandes artistas y estoy haciendo un anuncio porque pronto, muy pronto, voy a ponerme de acuerdo para poder entrevistar a esta gran artista que está con nosotros. Porque es una yo la sigo en TikTok, estoy fascinado cómo le echa barniz y luego pinta y luego le hace por acá. Y yo me encanta el arte y quiero hacerlo oficial y la estoy comprometiendo para hacerle una entrevista a Araceli Santana en las redes de Carlos Bermúdez. Súper bien. ¿Sale? Para que nos platique cómo nació eso. Estamos en el último pedacito de corte de lo que es el tramo final de este segundo programa. No se vayan porque acabamos hasta las 8 de la noche. Tenemos un siguiente programa después de Muradi y Carlos Bermúdez, es decir, Araceli Santana y Carlos Bermúdez. Ya nos queda muy poquito. ¿Cómo quieres cerrar con el homenaje que le estamos haciendo a Cricri, a Francisco Gabilondo Soler. Gracias, llamado el bien conocido como el flaco... No, el guasón El del guasón, teclado. creo. el guasón del teclado, lógicamente, Sí. el grillito cantor. Así es. Pero es que no era lo mismo, porque él hacía la plática y cuando preguntaba, le contestaba el grillito. Entonces, para mí sí son como dos personas diferentes. Sí. Y aparte, una temporada estuve trabajando en el Museo de Cera y el personaje está parado con el grillito. Entonces, para mí siempre han sido dos diferentes. El grillito uno y Gabilondo otro. Es verdad eso. Ajá. Muchas de sus estatuas en el mundo tiene al grillito en su hombro, tiene el grillito en su violín o en el piano, aparece el grillito. Siempre el Sí, son grillito personajes separados. son separados. Uno es un personaje como yo lo decía al principio, que era el que hizo a Pinocho, como Gepetto y Pinocho tenía a Pepe Grillo. No, sí, bueno, Pinocho sí tenía Pepito Grillo. Sí, Sí. y Gabilondo Soler tiene a su Cricri. A su Cricri. Sí, otra cosa que no hemos mencionado muy padre es que hubo una película de él, vivo con Tarso, haciéndola Sí. de él. Ajá. Sí, es verdad, se me había Ese olvidado. dato también quería que se Y mencionara. Tarso todavía vive. No, ¿sí? Sí, todavía vive, que yo sepa. Ahorita lo consigo, pero si no estoy diciendo mentiras, pero es uno de los longevos como María Félix. No, digo, perdón. Me quise decir. Como Chabelo, diremos. No, se me fue la Pinal. Sí, la Silvia Pinal. Chabelo y este señor Manuel López Tarso, Ignacio López Tarso. todavía vive. Yo no sabía, yo pensé que ya no. Vamos a preguntarle a Google para no equivocarme. ¿Cómo te despides, Araceli? Bueno, mencionando que esta película se me hizo muy bonito, pero termina, la hicieron
mucho antes de que él muriera. Yo pienso que en la última etapa, ya como recapitulando todos esos aspectos de la vida, todo lo que tuvo que haber reflexionado, tal vez como hacia el público no hubo gran aportación en cuanto a más producción de canciones, no lo vimos tanto, pero a mí me gustaría ver algo con la parte completa, su vida completa, de principio a final, porque esa película la hicieron, pues todavía le faltaban muchos años de vida, no fue como una película completa de la vida de Cricri, fue como lo que tenían hasta ese momento, entonces me gustaría otra. Claro Pero que sí. Tarso fue una excelente elección para hacer de Gabilondo Soler. El 15 de enero de 1925 nace López Tarso, el bien conocido como Ignacio López Tarso, y tiene al día de hoy 96 años. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Él nació en la Ciudad de México. Yo lo acabo de ver en un homenaje, semi-homenaje de una placa. Entonces, él sigue vivo y coleando. ¡Qué bueno! Sí, y él hizo una película siendo él Francisco Gabilondo Soler. Así es, sí, ese pedacito nos había faltado mencionarlo en esta historia de Cricri y Francisco Gabilondo Soler. Así es. Y fíjense que yo quiero hacerle un homenaje también a Soler por una pequeña razón que se nos olvida, que levantó a México en lo más alto, no solo en la radio, no solo en el cine, no solo en la música y no solo para los niños. Puso a México en un lugar impresionante, en un lugar donde no se imaginan que a nivel mundial este gran mexicano siempre luchó por su país, siempre luchó por reconocer que nosotros somos una gran nación de artistas, de compositores, de creadores y todo. Entonces, yo honestamente, pues yo sé que nos está oyendo y está allá arriba, a mí me hizo vivir momentos increíbles. Mis obras de teatro de niño, de mis pequeños dibujitos o maquetas, eran todos los personajes de todas sus canciones, ¿no? Hasta la araña, la patita, el chorrito, ¿no? Mi mamá me ayudó a hacer una fuente para cantarle a la hormiguita. Hormiga con su paraguas. Sí, que va paseando sin hacer aguas, y entonces, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí quiero decirles, por favor, que estamos muy contentos que nos hayan escuchado esta hora hablando de Cricri. Y ¿qué viene para el próximo? Yo sigo con la tentación de hacerles un recorrido auditivo por lo que era el museo. Sí. Y no lo hemos hecho, se nos pasan y se nos pasan. ¿Por qué los no lo programas. hacemos? No sé, sí, hay que dejarlo para el próximo programa. ¿Te gusta? Sí, me gusta la idea. Muy bien, entonces fíjense bien, anunciamos de una vez que vamos a hacer una historia auditiva de la historia de la radio de Bulbos con audios que se tienen en original, y lógicamente vamos a ir recorriendo auditivamente cómo se oía, cómo se escuchaba y qué grabaciones teníamos y lógicamente tienen en el museo para transmitir. Platicarles, Sí. como si no pudieran, que no pueden entrar al museo, como si entraran, qué es lo que verían, pero yo se los voy a Sí, platicar. sí. Y aquí vamos a poner algunas imágenes que tú me Sale, vas a ir vale. otra vez de nuevo, me mandas imágenes Muy y bien. las vamos poniendo para que las redes sociales también vayan conociendo, como si estuviéramos haciendo un recorrido de un tour adentro de un museo. Sí. Ustedes cierran los ojos y se van a imaginar todo eso. Sí, porque ya resulta como que sí se está acabando este ruido de la pandemia, entonces Sí. muy posiblemente sí reabramos, no sé, tengo como buenas Yo les ayudo. esperanzas para Sí, sí. renacer después de la pandemia. Le vamos a pedir a Radio Vital a ver si hacemos un remoto allá en el museo. Ay, sería muy bonito. Sería padre. Bueno, es como especulación todavía, no sé si de verdad las escuelas vuelvan a abrir y si Sí. no vuelvan las escuelas, o sea, ¿cuándo va a pasar eso? No Yo sé sabemos, cuándo. pero Yo te digo, terminando el programa yo te él digo. sabe cosas. Yo sé cosas que me informan, pero bueno, no podemos vivir encerrados toda la vida, todavía esto se va a abrir un día. Esperemos primero Dios, cuídense mucho, usen su bucal, su cubrebocas y yo me despido. Araceli. Un gusto que nos hayan escuchado, qué bonito estar con ustedes, qué padre que estemos aquí y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, vamos a hablar del Museo de la Radio, adentro de la radio, para que ustedes al cerrar los ojos tengan un tour de lo que era antes el Museo de la Radio. Sí. Nos vamos, yo soy Carlos Bermúdez y estoy totalmente en vivo. ¡Hasta luego! Suscríbete a nuestro canal y da clic en la campanita. Encontrarás entrevistas a artistas musicales, cantautores y compositores que nos hablarán sobre su trayectoria artística y su día a día. Una semblanza llena de experiencias que sin duda se transmiten desde el corazón.